Hermanos, que la gracia y que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea abundando cada día más en el corazón de nuestros amados hermanos. Cuando nosotros examinamos el primer libro de la Biblia, llamado Bereshit, Génesis, vemos nosotros aquello que estaba en el corazón de Dios cuando creó al hombre. Y hay una palabra en la cual nosotros hemos enfatizado mucho, y es cuando Dios dice, hagamos al hombre. En ese hagamos, en ese hacer divino, hay una involucración, se está involucrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre tiene un papel que cumplir en la redención y en la conformación del hombre a la imagen de Jesucristo. El Hijo cumple un papel fundamental también en ese propósito y en esa economía. Y el Espíritu Santo, el Paracletos, también tiene un trabajo muy importante que hacer para poder llegar a cumplir lo que la deidad divina en la eternidad se propuso, que era que el hombre fuese como Él, fuese de acuerdo a la imagen de Dios, ¿cierto? Entonces Dios crea las cosas y en el tiempo-espacio Dios, la deidad en comunión, decide llevar a cabo el plan de la conformación del hombre a su imagen, ¿cierto? Cuando Dios crea al hombre, sucede algo con el hombre, que entró algo extraño a él, que era el pecado y la muerte, que el hombre no conocía. Entonces el hombre cayó en pecado y se murió. Y a causa de eso, sobre la vida de los seres humanos, ha venido desgracia, ha venido tristeza, ha venido dolor, ha venido tribulación. Dios quería librar al hombre de todas estas cosas, ¿cierto? Dios quería que el hombre conociera el bien, estirando su mano hacia el árbol de la vida. Pero el hombre quiso independizarse de Dios y por él mismo estirar su mano y coger del árbol que lleva el conocimiento del bien y del mal. Y en ese trabajo de Dios con el hombre hay una manera en la cual Dios se revela en las Escrituras. Cuando me refiero a Dios, me estoy refiriendo al ser de la deidad, me estoy refiriendo al Padre, me estoy refiriendo al Hijo y me estoy refiriendo al Espíritu Santo. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, cuando vino, Él llevó a cabo un ministerio. Y cuando estaba a punto de morir, en Juan 14, 15, 16 y 17, les dice a los discípulos algo que no les había dicho antes. Les revela algo que los discípulos no conocían, que va a completar la economía de la redención y de la conformación del hombre a su imagen. Y es que les dice, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Consolador, para que venga el Paracletos. Y en Juan, creo que Juan 16 dice, para que venga otro Consolador, ¿cierto? Cuando dice otro Consolador, se está refiriendo a que Jesucristo mismo era un Consolador para los israelitas. Pero cuando Él muriera y fuese, ascendiera a la gloria, el Espíritu Santo iba a cumplir el mismo trabajo que iba a cumplir nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál? Era el de consolar, ¿cierto? En razón a esto, entonces, vamos a considerar un aspecto, una perícopa del primer capítulo de la segunda carta, la segunda epístola a los Corintios. Creo que es una carta que ha sido muy olvidada en medio de los exégetas cristianos, porque es una carta donde casi no te encuentras doctrina, como en la carta a la epístola a los Gálatas, o en la epístola a los Éfesos o a los Colosenses, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a considerar, en razón de la obra del Espíritu Santo de ser consolador, y en razón de la caída del hombre, entonces, hermanos, vamos a mirar algunos aspectos, unos aspectos importantes de la economía de Dios en estos primeros versículos de la epístola a los Corintios. No va a ser un estudio exhaustivo, porque vamos solamente a considerar desde el versículo 3 hasta el versículo 8. La perícopa, la idea de la perícopa es desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Entonces, antes de entrar en ella, vamos a leer el motivo de la carta, que es muy importante que lo conozcamos. Vamos a leer del libro de John MacArthur, del comentario de la Biblia de Segunda a los Corintios. Él nos va a escribir cuál es el motivo por el cual se escribió la epístola a los Corintios. Eso lo hicimos también cuando empezamos a estudiar exegéticamente la epístola a las iglesias en Galacia. Después de que Pablo dejó Corinto,
recibió noticias alarmantes sobre los problemas que habían surgido en la iglesia en esta ciudad. En respuesta, escribió una carta no canónica, que ya no existe, en la cual confrontaba tales situaciones, 1 Corintios 5:9. Mientras ministraba en Éfeso, en su tercer viaje apostólico, supo de aún más problemas en Corintios, 1 Corintios 1:11, que es la información que le da Cloé. Además, los corintios le escribieron una carta buscando una aclaración en algunos asuntos, 1 Corintios 7:1. La respuesta de Pablo fue escribirles la carta conocida como 1 Corintios. Puesto que el apóstol no podía abandonar la obra en Éfeso, 1 Corintios 16:8, envió a Timoteo a Corintio, posiblemente con la 1 de Corintios. Mientras que al parecer en 1 de Corintios se había resuelto algunos de los problemas en aquel lugar, surgió una nueva amenaza potencialmente más peligrosa. Aparecieron falsos maestros afirmando que eran apóstoles a quienes había enviado la iglesia de Jerusalén, algo muy parecido con el problema que sucedió en Galacia, y pronto se sedujeron a muchas personas de la congregación haciéndolas desleales a Pablo y a la verdad. Cuando Pablo conoció posiblemente por Timoteo esta amenaza, salió de Éfeso rumbo a Corinto. La visita con tristeza, 2 Corintios 2:1, no salió bien y alcanzó su punto más alto cuando alguien también, tal vez alguno de los falsos apóstoles, desafió públicamente a Pablo, lo insultó abiertamente, 2 Corintios 5-8, 10-7-12. Para la inmensa tristeza del apóstol, los corintios no hicieron nada contra el ofensor. Pablo regresó a Éfeso, escribió una carta en términos muy fuertes que tampoco se ha preservado, conocida como la carta severa, 2 Corintios 2:4, y la envió a Corintio con Tito, 2 Corintios 7:5-16. Saliendo de Éfeso, Pablo fue a Troas, donde esperaba encontrarse con Tito. Aunque allí había una puerta abierta para el ministerio, la preocupación de Pablo por la situación de Corinto le impidió sacar total ventaja de ello, 2 Corintios 12-13. Inquieto sin poder esperar más a Tito, Pablo partió para Macedonia, donde finalmente se encontró con él. Las noticias de Tito, que la mayoría de los corintios se habían arrepentido y habían reafirmado su lealtad a Pablo, le produjo gran gozo y alivio. Pero tenía suficiente sabiduría como para saber que aun cuando la situación en Corinto había mejorado notablemente, la iglesia no estaba fuera de peligro. Los falsos apóstoles seguían allí y una minoría de los corintios seguía confundida o leal a ellos. Cuando Pablo se preparaba para su próxima visita a Corintios, 2 Corintios 12, 14, 13, 1, escribió 2 Corintios desde Macedonia en Filipos. Parecen indicar algunos manuscritos griegos antiguos. En esta defendió su apostolado vigorosamente de los ataques de los falsos maestros, dejó instrucciones cuanto a la recolección de la ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén y confrontó directamente a los falsos apóstoles y seguidores. Entonces, el tema principal de 2 Corintios es la defensa del ministerio del apóstol Pablo, su apostolado, contra los múltiples ataques de los falsos apóstoles o pseudoapóstoles, como dice la segunda epístola a los Corintios. Simón Kistemaker, en su comentario a la segunda a los Corintios, dice que el tema principal de Corintios es la gloria de Dios, porque esa palabra gloria aparece muchas veces en la segunda epístola. Entonces esto lo hicimos para que conociéramos cuál era el motivo de la epístola, que vamos a considerar algunos versículos. Entonces pasemos a 2 Corintios 1, versículo 1. En estos versículos que vamos a leer, del 3 al 8, aunque lo vamos a leer hasta el 11, pero vamos a considerar solamente del 3 al 8, hay algunas palabras que se repiten constantemente y nos llaman mucho la atención, porque ahí en ellos vamos a encontrar la idea principal de lo que Pablo quiso decir inicialmente a la iglesia en Corintios. Por ejemplo, aparece 10 veces la palabra consolación en estos versículos, del 3 al 8. Aparece 4 veces la palabra tribulación en estos versículos y aparece 3 veces la palabra aflicción. Ya entonces, con este contexto, estamos entendiendo nosotros más o menos cuál es la idea principal de estos versos que vamos a leer nosotros. El saludo, que es el versículo 1 y es el versículo 2, es un saludo muy parecido a la primera epístola, ¿cierto? Recuerde que uno de los primeros problemas
que trató Pablo en 1 Corintios, que fue la división. Y por eso empieza diciéndole, gracia y paz a la iglesia de Dios que está en Corintios, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo inmediatamente entra con la salutación, atacando el problema de la división, para mostrarle a los corintios que estaban siendo divididos, que todos aquellos que han creído en Jesucristo en cualquier lugar, hacen parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces dice acá, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Mire cómo empieza el texto, hermanos. Y es muy importante, porque recuerde que Pablo está defendiendo su ministerio apostólico, y para defenderlo esgrime un argumento completamente que deja sin palabras a sus contradictores. ¿Cuál? Que el apostolado de Pablo es por voluntad de Dios. Que Pablo no se hizo apóstol a sí mismo, sino que lo hizo ¿quién? Dios a través de Jesucristo cuando lo constituyó el Señor. Eso lo explica claramente él en la epístola a los Gálatas. Y también lo sabemos cuando el Señor se le apareció en gloria, camino a Damasco, ¿cierto? Y el hermano Timoteo, que era un hermano que estaba en la obra, participaba de la obra con Pablo, estaban juntos cuando escribió la epístola a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corintios. Entonces, uno, ¿por qué es de Dios? Porque la compró a precio de sangre. ¿Y por qué es en Corintios? Porque es la ciudad donde estaba colocada la iglesia. El candelero tiene un pie y el pie habla del lugar geográfico donde Dios planta la iglesia. ¿Y qué más? Con todos los santos que están ¿en dónde? En Acaya. Acaya era la región sur de Grecia. Grecia tenía varias regiones y una de ellas era Acaya y la otra era Macedonia, donde estaba la iglesia en Tesalónica, ¿cierto? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 13, entonces vamos a considerar del 3 al 8. Vamos a mirar entonces la aplicación de estos versículos a nuestro entorno el día de hoy. Porque uno de los fines de la exégesis es poder entender y sacar desde el contexto lo que dijo el autor original, el hagiógrafo. Pero después de sacarlo también debe haber algo que José Martínez en el libro de la hermenéutica llamó actualización del texto. ¿Qué significa eso? Que el texto tiene una aplicación para nuestra vida en el presente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese saludo es muy similar al de Éfeso. Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo empieza Pablo. ¿Padre de qué? De misericordia. Una vez escuché a un hermano diciendo que la palabra misericordia era una palabra compuesta de miseria y cardios. Cardios es la palabra griega para corazón. Entonces quiere decir que Dios vio nuestra miseria y se movió en su corazón para considerarnos y para salvarnos. Padre de misericordia, ¿cierto? Y viene el aspecto entonces en el cual se empieza a centrar la idea de lo que Pablo quería decir a los corintios. Dios de toda consolación, ¿sí? Acá en el Nuevo Testamento griego de Francisco La Cueva, vemos nosotros, vamos a ver esta palabra consolación 10 veces. Está dividida en dos palabras. Una que es paráclesis, que aparece 6 veces, y paracleo, que aparece 4 veces. La palabra paráclesis significa llamar al lado de uno, y la palabra paracleo, llamar cerca al auxilio de alguien. A.T. Robertson en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento dice que la palabra griega paráclesis viene de la palabra paracleos. Y esta palabra, por eso iniciamos hablando de Dios, del ser de Dios, es muy relacionada con la palabra paracletos, que es la palabra que Jesucristo utiliza para referirse al Espíritu Santo. ¿Cómo? Consolador. ¿Sí me entiendes? Entonces esto que vamos a leer acá es algo que el propio Dios ha hecho con su creación y mayormente con sus hijos, hermano. ¿Sí? Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios de toda consolación. Vamos a mirar
y aunque ya dijimos inicialmente que el Espíritu Santo se revela como el Consolador, Jesucristo lo revela como el Consolador, y que cuando Jesucristo dice cuando venga otro Consolador, vemos que Cristo mismo es un Consolador para los hombres. Vamos a mirar que la Biblia también habla de Dios como Consolador en la economía veterotestamentaria, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías, capítulo 52. Isaías 52. Entonces, para poder entender lo que Pablo está diciendo acerca de Dios de toda consolación. Vamos a Isaías 51, versículo 12. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60 y luego vamos a mirar qué es lo que dice la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, acerca de la palabra consolador. Isaías 51, 12. Dice, yo, este que viene hablando es Dios. Yo soy vuestro consolador. Entonces la Escritura revela que desde el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a Israel como aquel que lo consolaba. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente era el pueblo que él había escogido para que fueran reino de sacerdotes. Segundamente, porque Israel había caído en mucha tribulación, aflicción, muchas veces por causa del pecado y algunos profetas por causa del propio testimonio de Dios. Por ejemplo, ¿por qué fue atribulado Jeremías? Por causa de que era depositario de la palabra de Dios y daba a conocer la voluntad de Dios al pueblo, y la voluntad de Dios para el pueblo era: apártese de todo pecado, apártese de la maldad, dejen de adorar ídolos. Entonces, por causa de ese testimonio, ¿qué pasaba con Jeremías? El pueblo lo afligía. E Israel mató muchos profetas. A muchos los apedreó, a muchos los mató, ¿cierto? Entonces, en medio de esa situación, en medio de que Israel había sido deportado, en medio de todo esto, Dios se revela como aquel que va a consolar, como aquel que va a estar al lado de Israel para consolarlo en medio de los momentos de la tribulación. Mire cómo dice el Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta, acerca de esta palabra. La palabra es paracleo, que es la misma que venimos tratando. Y si retrocedemos la página en Isaías 49, versículo 13, dice, 49:13, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, prorrumpí en alabanzas, oh montes, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, ¿cierto? Y nuevamente es una palabra muy parecida que habla acerca de la obra de Dios en el Antiguo Testamento por la Septuaginta. Muy parecida a la palabra paráclesis, ¿sí? Entonces volvamos a 2 Corintios y Marque va a ser nuestro texto base. Entonces vamos entendiendo por qué Pablo conocía a Dios como el Dios de toda consolación, porque él mismo se reveló al pueblo como aquel que es el único que lo puede consolar, ¿sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y esta palabra va a ser muy importante porque va a ser el centro de lo que vamos a compartir el día de hoy. El cual aquí primeramente se está incluyendo Pablo. ¿Por qué? Hermanos, no hay otra epístola que hable más de la personalidad del apóstol Pablo. Y no hay otra epístola que hable más de las tribulaciones, de las luchas y de las pruebas que tuvo el apóstol que en esta epístola, hermano. ¿Sí? Aquí vemos nosotros, aparte de ver la prueba de Pablo, la tribulación por el reino de los cielos, no por malhechor, porque Pedro también lo dice: si alguno padezca como sirviendo al Señor, no como malhechor. ¿Se me entiende? Eso lo dice claritamente Pedro. Entonces, Pablo acá, en esta epístola, revela el corazón del apóstol como pastor, acerca de la grey que Dios le entregó para edificar, para salvar, para trabajar, para llevarla a la perfección, ¿cierto? Entonces Pablo, en esta epístola, cuando la leemos toda, nos damos cuenta de todas las tribulaciones que tuvo por el reino de los cielos, hermano. Entonces empieza diciendo él, basándose en la experiencia que había tenido, el cual nos consuela, y en ese nos él se incluye, ¿sí? Por todo lo que estaba viviendo. Vivió cárceles, vivió apedramiento,
estuvo a punto de morir muchas veces, estuvo en naufragios, estuvo en peligros en los judíos, en peligro entre los gentiles, ¿cierto? Cuando examinamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta cuánto sufrió el apóstol por el reino de los cielos, hermano. ¿Sí? Entonces, por causa de haber sufrido por el reino de los cielos, Dios era el único que podía consolar el corazón de Pablo. Y por eso Pablo lo conoció como el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, ¿qué dice ahí? Nuestras tribulaciones. Personalmente yo creo que la iglesia pasará por la gran tribulación. Personalmente yo creo, porque creo que ese es el testimonio de la Escritura. Pero Pablo nos muestra algo que el enemigo está tratando de robar hoy de la iglesia, hermano. Estoy hablando de la iglesia en general. Que es disponer el corazón del cristiano a tener que sufrir por causa de su Señor. La Escritura dice muy claramente en 1 de Pedro 4, Cristo padeció. Y sigue diciendo Pedro, armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál? De que si Cristo padeció, la iglesia va a tener una medida de sufrimiento por causa del reino de los cielos. Entonces hoy el evangelio que se está predicando hoy está tratando de robar lo que Cristo ha puesto en el corazón de la iglesia, que es sufrir por causa de su Señor, ¿cierto? Entonces vamos a mirar unos versículos que nos van a hablar un poco de esto. Pablo tenía muchas tribulaciones, pero en medio de esas tribulaciones él hallaba un reposo, él hallaba un consuelo en Dios. Pero nosotros, los cristianos, y escúcheme bien, hermano, lo que vamos a decir, estamos puestos para tribulación. Amén. Hermano, ¿usted por qué dice eso? Sabiendo que somos hijos del rey y como hijos del rey no podemos sufrir. Como hijos del rey no nos debería doler ni el cabello. Pero eso no es lo que dice la economía divina. La economía divina dice que estamos puestos para sufrir porque estamos en un mundo hostil a Dios. Estamos en un mundo que es enemigo de Dios. ¿El Señor Jesucristo no lo dijo? Si me persiguieron a mí, van a hacer lo mismo con ustedes. Si me aborrecieron a mí, van a hacer lo mismo con ustedes. Y por causa de ese aborrecimiento, el mundo nos va a tribular. Pero mira lo que dice la Escritura. Vamos a 1 Timoteo 4. Y esta es otra de las palabras que se repiten muchas veces en la epístola. 1 Tesalonicenses 3, hermano. Entonces, Dios muchas veces tiene propósitos cuando sus hijos son sometidos en prueba, cuando sus hijos son sometidos a tribulación. Una de ellas, Dios permite que el cristiano entre en tribulaciones para que el cristiano sea probado y para que el cristiano se dé cuenta cómo está su relación su relación en posición con Dios, ¿cierto? Porque hay veces el cristiano cree que está muy firme y cuando viene una brisita inmediatamente lo tumba y se dio cuenta que no estaba tan firme como creía. Entonces Dios hay veces nos permite algunas tribulaciones y aflicciones. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos y seamos probados y nuestro corazón salga a flote y conozcamos cómo somos. También Dios hay veces permite que el cristiano sea puesto en prueba, en tribulación. ¿Sabe para qué, hermanos? Para que deje de depender del mundo y empiece a depender de su Señor. Otro aspecto por la cual el cristiano es permitido que esté en tribulación y en prueba es para que sea un cristiano útil en la casa de Dios, hermano. Un cristiano que no ha sido tratado no puede servir en la casa de Dios. Y en relación con el contexto que estamos leyendo, un cristiano Dios permite que pase por tribulaciones y pruebas. ¿Es para qué? Para que después de haber sido consolado pueda consolar, hermano. ¿Sí? Entonces miremos este aspecto de la tribulación. 1 Tesalonicenses 3, versículo 1. Entonces aquí Pablo, hablando en el contexto, está hablando acerca de lo que había en su corazón en relación con sus hermanos en Tesalónica, que quería saber de ellos. Dice el versículo 3,
capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete, y preste atención, por estas tribulaciones. O sea que la iglesia en Tesalónica estaba siendo atribulada, estaba pasando por pruebas, estaba pasando por sufrimientos. Pero Pablo le dice, no se inquieten por eso. ¿Por qué? Porque ya Pablo lo había experimentado en su interior. No se inquieten por eso. ¿Sabe por qué? Porque para eso estamos puestos. Esa es la revelación de la palabra. ¿Qué? Que nosotros, como nuestro Señor, estamos puestos para ser atribulados en este mundo. Hermano, ¿cómo dice eso? Pues eso es lo que dice el Señor. Mire lo que hizo el apóstol Pablo. Después de que fue enviado en Hechos 13 a la obra apostólica con Bernabé, fueron a las ciudades del sur de Galacia, establecieron iglesias, las que conocemos nosotros, y luego cuando volvieron, nombraron los ancianos, ¿cierto? Y les dijo, terminando, Hechos 14, 23. Es necesario, y que lo puede leer en casa, que a través de pocas tribulaciones, no dice pocas, dice muchas. A través de muchas tribulaciones, ¿qué? Entremos en el reino de Dios. Entonces la prueba, la aflicción y la tribulación por causa de Jesucristo y su reino no es ajena al pueblo de Dios, hermano. Eso es una doctrina completamente extraña a la palabra. Pablo no conocía esa doctrina, ni los apóstoles de la Biblia conocían esa doctrina. Pare de sufrir. Eso no lo conocían los apóstoles, ni los profetas. Ellos conocían el testimonio de la Biblia, que estamos en un mundo que está en contra de Dios y hostil a Dios, y naturalmente va a estar hostil en todo lo relacionado con Dios, en todo lo relacionado con la luz. ¿Qué quiere hacer las tinieblas? Apagar la luz. ¿Sí? Pero la Escritura dice, aleluya, las tinieblas no pudieron contra ellas, contra la luz, ¿cierto? Entonces nosotros estamos puestos para tribulación. Ahora, las Escrituras hablan muchos aspectos por los cuales viene tribulación y prueba y aflicción al cristiano. Muchos aspectos, puede leer claramente el libro de Jacobo Santiago. Incluso, Pablo mismo lo dice en Romanos, que la tribulación produce paciencia. O sea que es necesario que estemos en tribulación, porque recuerde que la paciencia también es un fruto, una cosecha y una experiencia de un cristiano que está viviendo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, como hay tantos aspectos, quisimos traer un solo aspecto de eso. 2 Corintios 4, 17, en el mismo contexto de la epístola. Nosotros somos puestos en tribulación, hermano, porque hay algo que necesitamos ganar. Y solo se forja en medio de la escuela de la aflicción, no fuera de ella. 2 Corintios 4, 17. Que esta tribulación hace parte de lo que Pablo está hablando en el primer capítulo. Porque esta leve tribulación. Mire cómo Pablo nos explica a nosotros lo que, que cada uno de los hijos de Dios vive a diario en su vida. Pablo se refiere a eso que estamos viviendo todos nosotros, llámese como se llame, en el país que esté, en la ciudad que esté, en la condición que esté. Pablo dice, eso se es leve. ¿Por qué dice Pablo que es leve? Porque Pablo está haciendo una comparación con la eternidad. Y con la eternidad no tiene comparación. Entonces por eso Pablo dice, llega a la conclusión, porque esta leve tribulación, la que él mismo estaba viviendo, que fue fuerte. Mire la vida de Pablo y mire 2 Corintios, que ahí habla lo que vivió. Porque esta leve tribulación momentánea, muy pasajero, produce en nosotros. Mire entonces, porque es necesario en parte que nosotros como hijos de Dios seamos puestos en la escuela de la aflicción y de la tribulación. ¿Para qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Y Pablo sabía qué significaba eso. Y por eso él no rehuía ser puesto en el horno de la aflicción, porque él sabía que a medida que se iba colocando y se iba cocinando en ese horno, eso iba a producir algo en la eternidad. Por ejemplo, para que nos entendamos. ¿Ustedes recuerdan las vírgenes? Ellas cuando resucitan, dice que todas cabecearon, o sea, todas durmieron, murieron y todas se levantaron, todas resucitaron. Entonces les dicen las que tenían la lámpara prendida, pero su luz era muy tenue. Y entonces le dice, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. En la resurrección se va a ver el peso de gloria de cada uno de los hijos de Dios. Y el peso de gloria va a ser más marcado y evidente en aquel cristiano que dijo sí a la aflicción, sí a la tribulación y sí a la prueba por causa del reino de los cielos. Por identificarse con su Señor, hermano. Por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios pasemos ciertas jornadas, ciertos desiertos, porque eso nos va a forjar aspectos y características que se van a conocer en la eternidad. Y recuerde que nosotros estamos apuntando a la eternidad, nosotros no estamos apuntando acá. En unos años partimos. Y lo que viene es eterno. Es ahí donde debe estar nuestra mirada y nuestro galardón. Como Moisés. Moisés, dice la Escritura, se sostuvo como viendo. Oh, qué paradoja. ¿Cómo así? Viendo al invisible. De la misma manera, él no en su corazón no titubeó al ser vituperado, perseguido por causa del testimonio de Jesucristo, por medio de Faraón y sus huestes, hermano. Entonces, la aflicción, la escuela de la aflicción, produce algo eterno y precioso en nuestros corazones, que desde ahora se puede ver, desde ahora se puede disfrutar. Desde ahora la iglesia es beneficiada cuando los hermanos están en la tribulación y aflicción, porque eso va a beneficiar al cuerpo de Jesucristo también. ¿Amén? Volvamos a 1 Corintios 1:4. Te leímos el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, Pablo estaba siendo atribulado por todo lo que estaba viviendo. Entonces vamos a mirar una manera como Dios consoló a Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vamos a utilizar el mismo contexto del libro, 2 Corintios 7, versículo 4. 2 Corintios 7, versículo 4. 2 Corintios 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. Por eso Pablo le acabó de decir entonces, el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y Pablo estaba siendo atribulado. Entonces dice que después de que Cristo, después de que Dios lo consoló, dice ahora, yo estoy lleno de consolación, ¿cierto? Lleno de consolación, y mire qué es lo que dice. Ahí debemos mirar, ahí debemos apuntar, hermanos. Preste atención. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo va a ser? Por eso, aquí entendemos con esto que Pablo está revelando por qué las cosas del Espíritu son locura para la mente natural. ¿Cómo así que hay gozo en medio de la aflicción? Dice el mundo. Y esto solo se puede percibir desde el ambiente espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque el gozo es una cosecha del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. Entonces el gozo que produce el Espíritu Santo y la consolación no se van a acabar en medio de la tribulación y en medio de la prueba, porque la experiencia de estos son nuestros amados hermanos. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro espíritu, sino que en todo fuimos, ¿qué? Atribulado, en todo. Sí, amén.
Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. No en poco, sino en todo. O sea, en muchos aspectos Pablo fue atribulado. Pablo decía que tenía problemas de dentro de la iglesia, problemas de fuera de la iglesia, y aparte de todas las tribulaciones, las pruebas, las persecuciones, los apedramientos, los encarcelamientos, por causa del testimonio del Señor, termina diciendo, y lo que se agolpa en mí todo el día, o lo que pesa en mí todo el día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Me entienden? Verdadero pastor. Pero Dios, que consuela a los humildes, ¿qué hizo? Nos consoló con la venida de Tito. O sea, esa fue la manera en que Pablo, cuando estaba sufriendo por causa de lo que estaba viviendo la iglesia en Corintios, el Señor envió a Tito, y esa venida de Tito fue una alegría y una consolación para el corazón de Pablo. Aparte por las noticias que traía de la iglesia, cómo la iglesia se había vuelto a él y se había vuelto al Señor, también la alegría que traía venir su compañero, su hermano en la fe, aquel a quien amaba. Entonces la venida de este hermano, la visita de este hermano trajo consolación a la vida de Pablo. ¿No le ha pasado muchas veces que hay veces en el momento menos pensado recibimos la visita de uno de los hijos de Dios y llena de consolación nuestro corazón? Y esa es la manera como Dios también nos consuela a nosotros. Volvamos al 4. Entonces, nos consuela para, o sea, el propósito, la meta y la finalidad para cual Dios nos consuela es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Cuántas veces aparece esa palabra consolación en este versículo? Entonces Dios nos permite que estemos en esta escuela, en este horno y fuego de la aflicción, porque Él nos va a dar consuelo. Pero eso va a servir, ya tenemos como base y realidad, poder consolar a otros que están también viviendo lo mismo que nosotros. Ese es el propósito de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios nos está consolando para que haya una realidad, y por medio de esa realidad espiritual nosotros podamos también consolar a los demás hijos de Dios, ¿cierto? Vamos a mirar una figura en el libro de Job, pero voy a leerlo de Reina y Valera 2006. Vamos a Job capítulo 16. Vamos a leerlo del versículo 1. Pero voy a leerlo de Reina y Valera 2006. Job 16, versículo 1. Hemos conocido nosotros mucho acerca de la vida del justo Job, ¿cierto? Y Job tiene mucho que ver con esto que estamos viendo, ¿cierto? Porque él fue atribulado, pero no por causa de padecer como malhechor. Fue por causa de su fe en Dios y por el testimonio de Dios. Tenía que madurar, tenía que percibir a Dios desde el interior, que a la final eso es lo que Dios quería y el diablo no sabía, porque Job termina diciendo, de oídas te había oído. O sea, conocía muchas cosas de ti en mi mente, pero ahora te percibo en el interior, ya sé quién eres, Señor. Entonces mire, en esa autoridad que aparecen 3 varones amigos de él, Zofar, Bildad, ¿cierto? Y Elifaz. Y empiezan a acusarlo, a decirle, tú estás así porque estás en pecado, resumiendo. Entonces llega el capítulo 16 y voy a leerlo de la Biblia Reina y Valera 2006. Entonces respondió Job y dijo, que es la cuarta intervención de Job. He oído muchas cosas como esta, o sea, ya todo lo que le habían dicho, que era por causa de que tenía pecado, que estaba viviendo lo que estaba experimentando. Consoladores gravosos sois todos vosotros. Y si pasamos al capítulo 24, versículo 34, y si pasamos al capítulo 21, versículo 34, dice, ¿cómo pues me consoláis con palabras huecas? Entonces, ¿qué queremos mostrar con esto? Que solo se puede consolar cuando hay realidad. Solo se puede consolar cuando alguien ha sido consolado en medio de la tribulación.
Solo puede consolar a alguien que fue puesto en la escuela y el horno de la aflicción, porque ha recibido la consolación de Dios y ya sabe, ya es real para su vida. Por ejemplo, hermanos, ¿por qué nosotros tenemos la encomienda del ministerio de la reconciliación? Que es decirle al mundo, vuelva hacia Dios, reconcíliese con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hablar de eso con autoridad? Porque ya fuimos reconciliados, porque hay algo real en nuestra vida. Cristo nos reconcilió. Y cuando nosotros vamos a hablarle a alguien de la reconciliación de Dios por medio de Jesucristo, no es algo que está en nuestra mente o en el aire. Tiene los pies bien puestos en la tierra. Es algo real para nosotros. Entonces Job se refiere a ellos: ustedes no me pueden consolar. Ustedes no fueron puestos en el horno de la aflicción. Ustedes son consoladores gravosos. Pero en cambio Jesucristo, el Hijo de Dios, Él fue afligido. Él pasó por el horno. La Biblia dice así cuando se le aparece a Juan en Apocalipsis: y sus pies son como llama de fuego, como bronce bruñido. Quiere decir que Él pasó por la tribulación, por la prueba. Amén. Volvamos entonces donde íbamos. Ahora, vamos a mirar un ejemplo, ahora otro, de nuestro querido hermano Pedro, en relación con lo que venimos hablando. Vamos a Lucas 22, versículo 31. El sufrimiento es esencial para el ministerio. Pablo sabía que a medida que la muerte iba operando en él, ¿qué iba a suceder? La iglesia iba a ser beneficiada porque iba a recibir vida a través de la edificación de los apóstoles. Hermanos, este es un principio bíblico. Para que en una iglesia se exprese la vida, debe pasar por la muerte. Es un principio completamente bíblico y básico. Miren lo que dice el Señor Jesucristo a Pedro, le revela, 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? O sea, Pedro iba a vivir una experiencia terrible. Iba a ser afligido terriblemente. Pero Cristo dice: aunque vas a vivir eso, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y cuando tú seas establecido, después de haber sido consolado, tú va y confirma a tus hermanos. Porque era algo real para él, hermanos. ¿Sí me entiendes? Entonces Dios nos permite que pasemos algunas situaciones contrarias. Hay veces nosotros quisiéramos que no fuera así, pero cuando lo vemos desde la lupa, desde el Espíritu, desde la lupa de las Escrituras, vemos que es beneficioso para nosotros. Y ahí el Señor nos va a enseñar a negarnos y a llevar la cruz, que es agradecerle en realidad por lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque me duele el cabello. Hay veces para decir eso necesitamos ser puestos en la escuela de la aflicción. ¿Sí? Hay veces necesitamos un proceso tremendo para poder decir: gracias, Señor, porque me duele el cabello. ¿Cierto? Entonces no debemos rehuir a las disposiciones del Señor para con nosotros. Volvamos a 1 Corintios, vamos en el 4. Ahora leamos el 5. Señor, ¿y por qué estoy viviendo esto? Señor, ¿y por qué me pasa esto? El Señor necesita un eterno peso de gloria mayor en nosotros. El Señor permite que vivamos eso que estamos viviendo, porque está haciendo cosas preciosas en nuestro corazón, porque quiere que seamos útiles en su casa. Nosotros llegamos a la casa de Dios después de creer en el Señor, y si la persona no se deja trabajar con Dios, su alma está completamente intacta, como un maniquí nuevo. Y no es de beneficio a la iglesia. El que es de beneficio a la iglesia es aquel que ha pasado por la prueba, el que ha sido disciplinado por el Espíritu Santo. Mira cuánto David pudo servir a la economía veterotestamentaria por la disciplina que Dios tuvo con él. Disciplina por causa del reino de Dios y disciplina también por causa del pecado. Porque recuerda que David también fue disciplinado por causa del pecado. Pero aquí estamos hablando no por causa del pecado, sino por causa del reino de los cielos. Versículo 5.
Porque de la manera, preste atención, que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, hermano. Tremendo estos versículos que el apóstol escribió inspirado, hermano. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, hermanos. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que los cristianos, no es que a Cristo le falte sufrir aflicciones, ya sufrió las que tenía que sufrir. Que los cristianos, por su identificación con Jesucristo a través de la fe y por causa del reino de los cielos, van en ellos a abundar la tribulación y la aflicción. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, o sea, aflicciones por causa de su reino, para que el establecimiento de su reino sea real y amplio en esta tierra. Pablo lo habló de otra manera en Filipenses. Vamos a leerlo 1:29. Filipenses 1:29. Es una alegría en nuestro corazón que Cristo nos concedió ser de Él. Es una alegría que Dios nos concedió que fuéramos de Cristo. Es una alegría que el Padre nos haya puesto en Cristo con todas las bendiciones espirituales que eso conlleva. Amén. Pero ¿sabe qué más? ¿Qué más nos concedió el Señor? Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él. Aleluya, gracias al Señor. O sea, no nos concedió solamente eso. Pero nosotros pararíamos el versículo ahí y no continuaríamos. Gracias, Señor, porque me concediste ser de Cristo y estar en Cristo. Pero ¿sabe qué más dice el apóstol? No solamente nos concedió esto, sino también, ¿sabe qué más nos concedió? Que padezcamos por Él. Algo concedido por Dios para el que quiere madurar en el reino de los cielos y quiere avanzar en el reino de los cielos. Recuerde que estamos hablando de una consolación que Dios da a los que están padeciendo por causa de su reino, no por pecado. El padecimiento por causa de pecado es una justa retribución al cristiano desobediente que practica el pecado. Entonces el Señor nos concedió creer en Él, gracias, porque fue obra de Él, porque Él fue el que nos salvó, porque Él fue el que murió por nosotros. Pero también nos concedió algo, hermano, que nuestro corazón también debería ensancharse para eso, que padezcamos por causa del reino de los cielos. Y esa es una de las razones que yo he visto que hay veces nosotros no testificamos de Cristo, testimoniamos de Él para no ser afligidos y no ser vituperados. Pero ya basta el tiempo para eso, hermano. Ya basta el tiempo para eso. Y Pablo mismo habla de que hay unas evidencias de aquel que padece por Jesucristo. Y lo dice muy claramente en la epístola a Gálatas, ahí mismo terminando, Gálatas 6, versículo 17. La evidencia de una persona, de un cristiano que está padeciendo por causa del reino de los cielos y está siendo consolado. Gálatas 6, versículo 17. Gálatas 6, versículo 17. ¿Lo tenemos? Para lo que dice Pablo, porque usted recuerda que Pablo también está tratando un problema, porque se han metido los judaizantes en las iglesias en Galacia y habían presentado otro evangelio. Y entonces Pablo les dice a ellos, bueno, no me causen más problemas ustedes. ¿Sabes por qué? De aquí en adelante nadie me cause problemas porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bueno, puede ser que Pablo, tú lo mirabas y podías encontrar evidencias de latigazos, evidencias de golpes, evidencias de piedras, porque fue apedreado, ¿cierto? Pero Pablo, en él se evidenciaba que había sufrido las aflicciones de Cristo. La palabra donde dice marca es una palabra que es estigma, estigmata, traduce también como cicatrices. Eso es una evidencia de que hay un cristiano que ha sufrido y ha padecido por causa del reino de los cielos. Y cuando nosotros conocemos a los hermanos,
En el Espíritu hay un testimonio de quién ha padecido por el reino de los cielos. Hay una evidencia, porque tiene cicatrices que son imborrables. Como las cicatrices que tiene el Señor por causa de nosotros. En Zacarías dice, ¿y esas heridas? Con ellas fue heridos en casa de mis amigos. O sea que hay una evidencia de la redención eterna por causa de nosotros. Y de la misma manera nosotros cuando conocemos y vemos a los hermanos y a las hermanas, sabemos cuándo han sido puestos en la escuela de la aflicción, porque se les ven las marcas de sufrir por causa del reino de los cielos. Y esos hermanos y hermanas son los hermanos que sirven para el reino de los cielos, son útiles para el reino de los cielos. Por eso no debemos rehuir al trabajo de Jesucristo, a la disciplina del Espíritu Santo. Volvamos ya para terminar a 1 Corintios 1:5. 2 Corintios 1, ahora leamos el 6. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación. Lo vuelvo a repetir entonces, ¿cierto? Y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación, ¿cierto? La palabra donde dice y salvación, acá en los manuscritos griegos, no está. Entonces dice solamente, o si somos consolados, es para vuestra consolación, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos consolar porque tenemos una misma medida de tribulación y una misma medida de consolación, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esa medida que estamos teniendo, podemos ayudar a las demás personas. La cual, o sea, la consolación, la cual opera, ¿en dónde? En el sufrir. ¿Sí ven? Aquí, quiero detenerme un poco. Aquí donde dice Francisco Lacueva, mire cómo traduce. En pro de la consolación de vosotros que actúa. Aquí dice que opera. Francisco Lacueva traduce que actúa. La palabra griega energúmenes viene de energeo y la Biblia textual en Gálatas 3:5 traduce energizando. Energiza. Es más o menos la traducción de esta palabra. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Que el poder eficaz de la consolación es efectivo cuando se está en la tribulación. La consolación es eficaz cuando el hermano y la hermana están en medio del horno de la tribulación, hermano. ¿Sí? Opera o es eficaz en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, es bonito que empecemos a utilizar esa frase entre nosotros. Compañeros en la aflicción. La palabra griega para compañeros es koinonía. ¿Sabe qué es koinonía? Comunión. ¿Sí? Entonces el Señor dice que tenemos que alegrarnos con los que se alegran, pero también llorar con los que lloran. Debemos hacer uno con nuestros hermanos en todas las situaciones y en la que estamos hablando acá, ¿cierto? Compañeros en las aflicciones. También lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, esta tribulación iba en relación con la propia vida de Pablo. Estaba a punto de perder su vida por causa del reino de los cielos. Si usted ve las veces que atacaron a Pablo, ¿por qué fue? Siempre fue por el reino de Dios, no fue por nada más. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró pasado, nos libra presente y en que esperamos que nos librará futuro de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, como dijimos al principio, solo íbamos a considerar del 3 al versículo 8, ¿cierto? Entonces, Pablo fue un hermano que entendió el valor de la prueba,
entendió el valor de la aflicción y entendió el valor de la tribulación. Tanto que utiliza términos como esto, gozados en la aflicción, que en él abunda las aflicciones de Cristo, que no solamente nos es concedido como algo bueno, creer en Cristo, sino sufrir también por causa de Él, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, oramos al Señor para que nuestro corazón se ensanche y tenga disposición a la prueba, a la tribulación y a la aflicción por su reino, porque eso va a redundar en beneficio espiritual para la iglesia. Vuelvo a repetirlo, Pablo decía, en nosotros actúa la muerte, en los obreros, en los apóstoles, y en vosotros actúa la vida. Entonces, con esa vida que estaba actuando en Pablo a través de la muerte, esa vida de resurrección iba a beneficiar a la iglesia, iba a edificar a la iglesia, hermano. Amén. Terminemos con un versículo en 2 Corintios 13:11. Y recuerde, la epístola segunda a los Corintios está hablando acerca de las pruebas, de las tribulaciones. Pablo está hablando acerca del ministerio y llamamiento del Señor y se estaba enfrentando a los falsos apóstoles que habían desviado a parte de la iglesia del Corintios del corazón de Pablo. Termina diciendo en ese contexto, 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo. Otra vez, perfeccionaos y consolaos. Sed de un mismo sentir, vivid en paz y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Entonces el mandamiento del Espíritu Santo para la iglesia es que nos consolemos. Pero ¿cuándo nos podemos consolar? Cuando hemos sido consolados por Dios. ¿Cuándo hemos sido consolados por Dios? Cuando hemos pasado por el horno de la aflicción, de la tribulación y de la prueba. Ahí podemos ser instrumentos útiles para ayudar en la casa de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermano. Que el Señor santifique la palabra de Él en los corazones de los hermanos. Vamos a orar y vamos a pasar a mutualizar el tema, hermano. Amén.